Padre, te reconocemos en este lugar, santificamos tu nombre en este lugar. Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti, mi Jesús, con temor y temblor, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre que nos ama sin que nosotros lo mereciéramos. Eres tú nuestro Rey, el objeto de nuestra adoración. Nada ni nadie se compara contigo, Señor. En ti está puesta nuestra fe, nuestra esperanza. Creemos en tu redención, Señor, y hoy te adoramos. Te reconocemos, Espíritu Santo. Padre Celestial, envía tu Espíritu sobre cada persona que está en este lugar. Padre, destruye, desarraiga todo aquello que tú no has plantado en nuestros corazones. Que todo espíritu de duda, incredulidad, que todo espíritu inmundo de opresión, depresión, angustia, incertidumbre, sea desarraigado de nuestros corazones, Señor, en esta hora, y que por medio de tu palabra, Señor, las almas, los corazones, las mentes sean transformados, Señor, y que Maranata se ha llevado a un nuevo nivel de fe, de poder, de gloria, de autoridad y de dominio como nunca antes, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi mente, mi corazón, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Espíritu Santo, toma control de mi mente y de mi espíritu. Siembra la semilla de la palabra de Dios que puede cambiar mi vida para siempre. En esta noche yo decido creer tu palabra. Diga: yo decido creer tu palabra. Yo decido vivir por la palabra que tú has hablado, Señor. En esta noche yo declaro que yo creo en tus promesas. Yo creo en todo lo que tú has dicho, Señor. He puesto mi esperanza y he puesto mi confianza en tu palabra, Señor, y estoy seguro que no seré avergonzado. Padre Celestial, yo creo que por el poder de tu palabra, mis hijos, diga, mis hijos serán bendecidos para siempre. Yo y mi casa seremos salvos. Prosperidad y abundancia, salud y sanidad se manifiestan sobre mi hogar. Diga: en el nombre de Jesús, todo espíritu de opresión, de maldición, de enfermedad, de pobreza es desarraigado de mi hogar, de mi familia, de mi vida. En el nombre de Jesús, yo no enterraré a mis hijos, sino que veré la gloria de Jehová en la vida de mis hijos. Yo creo en la bendición, en la salud, en la prosperidad, en el gozo, en la esperanza del Evangelio. El Evangelio es mi herencia. Y yo declaro que en este mes, antes que termine este mes, yo voy a ver la mano de Jehová sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Si usted lo quiere, grite amén, grite aleluya. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Y pueden tomar asiento. Salmo 112, verso 1. Estamos hablando de la bendición del Evangelio. Pero resulta que la bendición del Evangelio, en su redención, en todas las promesas que hay en la palabra de Dios, salud, sanidad, prosperidad, abundancia, todo lo que Dios ha afirmado y todo lo que Dios ha prometido tiene un propósito. Dile al que está a tu lado: todo en Dios tiene un propósito. La bendición del Evangelio, en todas sus definiciones, tiene un propósito. Y es que la palabra de Dios corra por toda la tierra. ¿Me hago entender? O sea, el propósito de Dios para sanarte, libertarte, prosperarte y darte todo lo que la palabra promete, tiene como propósito, como destino, que Él pueda usarte a ti con el tiempo que te da, con la vida que te da, con la salud que te da y los recursos que te da, para extender su reino. Si ese no es el propósito suyo, usted va a tener muchas dificultades en el avance del reino de Dios. Por ejemplo, hay personas que son cristianos y hasta la fecha no han entendido que en verdad servirle a Dios es un privilegio. No es un derecho, es un privilegio. La vida que tenemos es un privilegio. Usted no tiene derecho a la vida, usted se la regalaron. Es un privilegio. Nosotros deberíamos vivir la vida sabiendo que cada cosa que hacemos es un privilegio que Dios nos da. ¿Por qué les digo eso? Yo quiero que
Hoy vamos a continuar con el mensaje de la bendición del evangelio. Esa es como la parte 5, no sé. Y hasta donde llegue yo voy a llegar con esto, porque mi idea es cambiarle la mentalidad a cada uno de ustedes para que usted comprenda cuál es el propósito y el destino de su vida. Pero hoy en día, tristemente, muchas personas sienten que Dios está en deuda con ellos y no al revés. Parece como que Dios les debe. Como que Dios tiene que tener en cuenta que yo soy pastor, que yo le sirvo, que yo predico. Dios tiene que tener en cuenta eso y por eso me tiene que servir. Él me tiene que dar algo a mí, Él tiene que darme algo a cambio. Es tanto así que hay gente que dice: pastor, yo tanto que voy a la iglesia y nada. Pastor, yo he orado por esto y nada. Pastor, yo hago esto, diezmo, ofrendo, y yo trato de hacer las cosas que Dios me dice, pero yo veo que Dios no me da lo que yo le pido. Como que Dios está en deuda conmigo. Y con todo el corazón no es así. Dios a mí no me necesita para ser Dios. Yo podría decir, Juan, que Dios no ha prometido nunca nada. Porque en verdad lo que Dios hace no es prometer. Lo que Dios hace es afirmar que Él hará algo por ti cuando tú haces algo por Él. Entonces, el problema de entender las promesas de Dios es pensar que cuando Dios promete algo, Él tiene que hacerlo. Y no. Recuerde lo que yo les he enseñado: Dios no está obligado a cumplir ninguna promesa. Dios solamente está obligado a cumplir el pacto. El asunto es que el pacto solamente es para personas que están en pacto. Y yo sé que yo tal vez sueno redundante con esto, pero yo no tengo responsabilidad con ninguna mujer aquí. Con la única mujer que tengo responsabilidad es con la mujer que tengo un pacto, mi esposa. Todos los niños que están aquí los amo con todo el corazón, créame que sí, pero yo no tengo responsabilidad con ninguno. La única responsabilidad que tengo es suministrarle la palabra, predicarle la palabra, pero la responsabilidad de protección, manutención como padre solamente es para los hijos de mi pacto. ¿Me hago entender? Entonces, si yo no tengo un pacto con Dios, yo no tengo razón para esperar que Dios tenga que hacer algo por mí. Usted nunca, y yo tal vez empiece con una nota y enseguida Juancho está así todo romántico. La nota tal vez parece negativa, pero yo quiero es que usted entienda cuál es el propósito y el destino de esto. Mira lo que dice el Salmo 112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra bienaventurado en el hebreo es dichoso, digno de ser envidiado. No el que cree en Dios, el que le teme. Verso que sigue: su descendencia será poderosa en la tierra. Vuelvo y repito, no para los que creen en Dios, porque tal vez usted puede ser un fiel creyente, pero no le teme a Dios. Y créanme, mis hijos, con todo el corazón, sin temor de Dios esto no funciona. Vuelvo al verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, no que cree en Él, que le teme, que lo respeta. La palabra temor, Jesucristo se atrevió a decir, nuestro Señor tuvo la osadía de decir: no le tenga temor, no le tenga miedo al que mata el cuerpo, téngale miedo al que pueda agarrar tu alma y echarla en el infierno. Y ese solamente es Dios. Amén. Pero el mundo ha perdido toda clase de respeto y de temor a la autoridad. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y como resultado de temer a Jehová, Él se va a deleitar en sus mandamientos. Usted no puede deleitarse en los mandatos de alguien a quien usted no le teme. Y la palabra temor es: yo no le tengo miedo a mi esposa. No, jamás. Miedo no, temor sí. Porque el miedo es como que ella tiene poder sobre mí para dañarme. El temor es que yo tengo poder sobre ella para dañarla. Oh, no me oyeron. Entonces yo tengo temor porque yo puedo romperle el corazón. Estos días estábamos hablando y no sé por qué llegamos a la conversación de lo que yo sería capaz o no sería capaz de hacer. Yo le dije: mi amor, yo soy capaz de lo peor. Todos los hombres o cualquier ser humano es capaz de lo peor. Capaces. Padre Celestial, somos más bien peligrosos. El asunto es que simplemente nos retenemos, tomamos control de nosotros. La Biblia dice que el hombre que se
que se refrena a sí mismo, el hombre que toma control de sí mismo, es más poderoso que el que controla una ciudad o el que toma una ciudad entera. Entonces, yo soy capaz de hacer las peores cosas que usted se pueda imaginar. No es de lo que no soy capaz, es porque no lo hago. Es muy peligroso tener, escúchame mujeres, es muy peligroso tener a su lado un hombre sentimental. Porque un hombre emocional actúa por emociones. Toda mujer necesita un hombre que sepa controlarse. Si usted no sabe controlarse es porque usted no tiene temor. Aquí está. Entonces, cuando yo tengo temor de mi esposa, lo que yo no quiero es dañarla. Lo que yo no quiero es romper su corazón, porque ella significa mucho para mí. ¿Me hago entender? Cuando la persona que tú amas significa mucho para ti, representa mucho para ti, tú tienes temor de dañarlo. Hasta que usted no entienda ese principio, usted no entiende el arrepentimiento. Si no entendemos el temor de Dios, no entendemos el arrepentimiento. Entonces la gente hoy en día no se arrepiente. Piden perdón de pecados, pero no se arrepienten, porque la gente ha aprendido a mezclar o a confundir arrepentimiento con pedir perdón. No es lo mismo. La persona que pide perdón simplemente siente vergüenza del pecado que cometió, pero el que se arrepiente cambia la manera de pensar. ¿Me hago entender? Arrepentimiento es: yo voy para allá, me di cuenta que esto está mal, giro, cambio de ruta. Eso es arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no necesariamente el que se arrepiente pide perdón. El que se arrepiente no necesariamente tiene que pedir perdón. Simplemente cuando usted lo ve se da cuenta que actúa de otra forma. Yo prefiero la gente que se arrepiente a la que pide perdón, porque hay gente que pide perdón por lo mismo cada 8 días. Hay gente que pide perdón por lo mismo cada mes. Piden perdón cada vez que se emborrachan, y esta es la última vez que me emborracho. Esta es la última vez que peco, mi amor, esta es la última vez, créeme, esta es la última vez. Claro, esta es la última vez de este mes Pero el que se arrepiente ya no necesita pedir perdón, porque el que se arrepiente cambia su manera de pensar. Pero nadie va a cambiar su manera de pensar si primero no tiene temor de Dios. Verso que sigue, verso 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Recuerde, no es porque yo creo, no es porque yo evangelizo, no es porque yo soy pastor, no es porque yo canto, no es porque yo danzo, no es porque yo toco el piano, la batería, no es porque hago casa de luz o voy al hospital. Es que todo lo que yo hago es porque yo amo a ese ser que se llama Dios. Le tengo temor, me deleito en él, y como resultado mis hijos serán poderosos en la tierra. Por favor, yo le pido a usted que si usted va a disfrutar de esta bendición del evangelio, a esta bendición del evangelio, como decimos a veces, hasta ahí hay que ponerle un punto. Si no hay temor de Dios, no va a funcionar. La generación de los rectos, ¿quién es el recto? El que le teme a Jehová será bendita. Verso 3. Bienes y riquezas. Entonces, si no hay bienes y abundancia en mi casa, es que el temor de Dios está ausente. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, escúchame bien, mis hijos, el temor de Jehová no está dividido. La mente o el corazón de la persona que le teme a Dios no es un corazón dividido, es un corazón enfocado. Cuando va a oír a Dios, lo oye, le presta atención a lo que Él quiere. El que le teme a Dios le presta atención a lo que Él desea, porque si yo le temo a Él, si yo me deleito en Él, Él no solamente me va a bendecir a mí, Él va a bendecir a mis hijos. Dice: serán poderosos en la tierra. Hoy en día diríamos: tendrán influencia en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa, y su descendencia permanece para siempre. Si usted quiere, termine de leer ese salmo en su casa, pero yo no me voy a quedar ahí. El Salmo 128, verso 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dichoso, digno de ser envidiado, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mire, el secreto de la prosperidad económica no está en el diezmo ni en la ofrenda, está en el temor de Dios. Por eso, escúcheme, tal vez esto suene, no sé cómo le suene a usted, pero mucho se critica a la iglesia evangélica por los diezmos y por las ofrendas, porque la gente de afuera
que nos ve diezmar y ofrendar no entiende que nosotros lo hacemos no solamente porque un pastor lo pide o porque la Biblia lo enseña. Lo hacemos es porque tenemos un temor de Dios. Si lo que te mueve a orar no es temor de Dios, si lo que te mueve a diezmar y ofrendar no es temor de Dios, si lo que te mueve a servirle a Dios no es el temor de Dios, no deberías ni hacerlo. Pastor, ¿por qué? Porque lo que estás sembrando no lo vas a cosechar. Entienda, Dios es Dios. Y cuando hacemos algo para su reino, nosotros no le estamos haciendo un favor a Él. Siempre que le servimos a Dios, nos estamos haciendo un favor nosotros. Él me dio el privilegio de invertir en su empresa. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Digno de ser envidiado el varón o la mujer que se deleita en la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero que usted entienda que la bendición de Dios, la salud de Dios, la provisión de Dios fluye por la corriente del temor de Jehová. Que el temor de Jehová se traduce en bendición. El temor de Jehová se traduce en un carácter de fe. Es la puerta abierta a una vida de bendición, salud y abundancia. Qué tremendo que los jóvenes hebreos dijeron: nuestro Dios al que servimos, Sadrach, Mesach y Abednego, puede librarnos del horno de fuego. Y si no, ese y si no es: yo le temo a Él lo suficiente como para morir por Él. La fe fue, esta es la fe: mi Dios al que yo le sirvo, Él puede librarme. El temor: y si no, Él es más grande que yo. Si Él decide salvarme, gloria a Dios. Si decide liberarme, gloria a Dios. Si decide sanarme, gloria a Dios. Si decide prosperarme, gloria a Dios. Y si no, igual yo no me doblego. Porque ese y si no, no significa que no. Es que tal vez no ahora, pero algo va a pasar después. Si ustedes leen bien la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Él no los libró del horno, los esperó en el horno. Entiendan, nosotros queremos que Dios nos libre del horno cuando Él nos está esperando en el horno. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Quién quiere ver a Dios? Pida un horno. Ya no lo quieren ver. Entienda, todos queremos ver a Dios, pero se nos olvida que cuando yo leo la Biblia, por lo regular Dios aparece en los lugares de aflicción. En el desierto vivía con ellos, pero para sustentarlos. Se encontró con ellos en el horno para que el fuego no los quemara. Con Daniel se encontró en el foso de los leones. Vuelvo y le repito: si usted quiere avance, crecimiento, expansión, multiplicación, abundancia y riqueza, usted está preparándose para la tentación y la prueba. Amén. El tercer punto fue en el punto que nos quedamos la semana pasada, fue que necesitamos la bendición del Evangelio. La bendición del Evangelio es necesaria, es indispensable que se manifieste en la iglesia para que nuestra adoración, nuestro servicio a nuestro Creador no tenga la distracción de la escasez, la pobreza o la necesidad. Porque en verdad muchas personas no le sirven a Dios no porque no quieren, sino porque la pobreza no los deja, la enfermedad no los deja, la escasez no los deja. Hay un verso en Marcos que dice, Marcos 12 verso 29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Verso que sigue: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Verso que sigue: y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, qué tremendo que este gran mandamiento, que es el principal mandamiento, que es el mandamiento sobre todo mandamiento,
Muchas personas no lo pueden cumplir porque la pobreza, la miseria y la escasez no los dejan. Hay gente que en verdad no aman a Dios no porque no quieren. No les sirven no porque no quieren, sino porque en verdad están resentidos con Él. Porque la gente no ve la pobreza como algo que Satanás hace, ven la pobreza como algo que Dios les mandó. Y no falta el loco que diga, algo te está enseñando el Señor. Mira, si tú estás pasando por un tiempo de escasez y Dios te está enseñando algo, quiere decir que al final de esa prueba tú vas a quedar con el doble de lo que tenías. ¿Sabe cuánto duró la prueba de Job? 9 meses. Entonces, si la aflicción que tú llevas ya lleva más de 9 meses, ya no es Dios, es el Satanás atacándote. Tú tienes que aprender a ver cada aflicción, pobreza, miseria, enfermedad, incertidumbre, cualquier cosa negativa en tu vida como un ataque de Satanás y tratarlo de esa misma manera. Ahora cantamos, la alabanza es un arma que no debo descuidar, es la piedra con la cual venció a Goliat. Una pregunta, ¿en verdad usted alaba al Señor en medio de la aflicción? O sea, entienda, la piedra era la piedra de David enfrentándose al gigante. O sea, la alabanza no es algo que tú cantas cuando todo está bien. La alabanza es algo que tú sientes que es un arma poderosa en tus manos. Si tú quieres bendición, tú tienes que aprender a alabar en medio de la aflicción. Hay personas que están tratando de salir de los problemas económicos, vienen al culto pensando que Dios los bendiga. Señor, bendice, me tengo que pagar arriendo. Y vamos con la familia para el culto, tenemos que orar. Tal vez el pastor ore por nosotros hoy, vamos a orar porque necesitamos dinero, hay que pagar arriendo, agua, luz, teléfono, hay que pagar el colegio. Y en verdad no vienen a adorar a Dios, vienen por una gran necesidad. Entonces ya Dios no es el objeto de venir al culto, es su necesidad. Entonces su necesidad es su Dios. Porque lo que los mueve es la necesidad, lo que los motiva es la necesidad. Por eso es tan peligroso que la necesidad sea tu motor. Porque si la necesidad es el motor de todo lo que tú haces, cuando no tengas la necesidad, se te acaba la motivación. Por eso a nosotros no nos puede motivar ni la condenación, no nos puede motivar ni siquiera el cielo, no nos puede motivar ni la riqueza, ni la pobreza, ni la salud, ni la enfermedad. Lo que a nosotros nos tiene que motivar es: Él me ama a mí y yo lo amo a Él. Se acabó. Hay personas que hasta se han suicidado, pastores se han suicidado, cristianos se han suicidado, han perdido los estribos por los problemas de escasez, angustia, necesidad, enfermedad. Y yo profetizo en esta noche en el nombre de Jesús que los días de escasez, los días de aflicción económica, los días de pobreza, necesidad, esos días de enfermedad y de aflicción se acaban en el nombre de Jesús. Y ustedes dicen: así sea. Diga: así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hay una palabra en hebreo que es Shabbat. Diga: Shabbat. Ya conmigo: Shabbat. Y Shabbat es un clamor, es una afirmación. Shabbat es lo que Jesús tenía en la boca cuando Satanás lo tentó. Tú tienes que mantener en la boca una declaración de fe que contradiga todo pensamiento negativo, que contradiga toda palabra negativa, que contradiga toda hechicería y toda brujería que venga contra tu vida. Tú no puedes vivir la vida aceptando cuanta cosa negativa te sucede. Pastor, es que así es la vida. No, así no es la vida de un hijo de Dios. Nosotros no somos simples mortales. En el momento que tú recibiste a Jesús, tu naturaleza ahora es divina. Yo dije que tú tienes naturaleza divina. Satanás nos juega en la mente haciéndonos olvidar quiénes somos. Porque cuando tú no sabes quién eres, actúas con una identidad de lo que tú no eres. Por eso es que un hombre se ve tan ridículo vestido de mujer, o una mujer se ve tan ridícula vestida de hombre, porque están moviéndose en una identidad que no es la suya. Entonces se ve raro. Mi cuarto punto sería: ¿cuál es el propósito y la necesidad de esta bendición del evangelio? Para poder predicar y comunicar los principios del evangelio en toda la tierra. ¿Saben ustedes cuál ha sido la forma que Satanás ha utilizado para lavarle el cerebro a este mundo? Simplemente medios de comunicación. Se acabó. El que domina los medios de comunicación domina lo que usted piensa, lo que usted come, lo que usted bebe.
Es por los medios de comunicación que le dicen a la mujer cuál es la talla que ella debe tener, cuándo es bonita y cuándo es fea, cuál es el peinado que tienen que hacerse. Ok. Son los medios de comunicación los que tienen el poder de cambiar la forma de pensar de toda una nación. Dime qué música oyes y te diré quién eres. Dime qué música oyes y te diré quién eres. Dime qué música tú escuchas y te diré cómo tú piensas. Ahora dígame estos pobrecitos que solamente oyen reggae basura. Perdón. Pastor, la música es música. No, eso no es música. Ok, dejémoslo ahí. La pregunta es, ¿qué se necesita entonces para que la iglesia entre en los medios de comunicación? Dinero. La iglesia no domina en los medios de comunicación porque la iglesia se dejó engañar por Satanás a ser pobre. Entonces, como la iglesia es pobre, no puede tener un tiempo en los medios de comunicación porque vale miles de dólares. ¿Cuánto cree usted que vale unos segundos en la televisión, en horario estelar? Segundos. Pueden ser millones de dólares al mes. Segundos. ¿Cuánto crees tú que paga una empresa porque un comercial salga en la hora de los noticieros? Miles de dólares. Y nosotros, la iglesia, felices de que somos los hijos de Dios, pero no podemos estar en la televisión porque ese es el cajón del diablo. Este santo hombre de Dios, Gigi Ávila, decía: el televisor es el cajón del diablo. Y al final terminó teniendo él un canal de televisión, porque él se dio cuenta, es verdad, la televisión es el cajón de Satanás. Pero si yo me meto ahí, entonces ya no va a ser el cajón de Satanás, va a ser el cajón de Dios. Amén. Entonces Satanás no quiere ni que usted diezme, ni que usted ofrende, ni que usted dé, porque Satanás sabe que si somos una iglesia responsable, estamos pensando en tener un canal de radio, un canal de televisión e inundar las redes sociales con el mensaje de Cristo. Pero ¿quién va a querer diseminar el mensaje de Cristo si la iglesia está pobre, miserable y necesitada? Zacarías 1:17 dice: clama, aún grita diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Ese es el plan de Dios, que sus ciudades rebosen de bien. El plan de Dios es que sus ciudades rebosen de bien. Pero Satanás sabe, la única forma que el bien rebose es que la gente lo piense. En Estados Unidos se estrenó una película, El sonido de la libertad. Es una película que descubre la pedofilia y el tráfico de menores. Escuchen esto. Es una película que descubre, porque es una película basada en un hecho real. Ok. Y qué tremendo que es una película que ha sufrido persecución de los medios. O sea, los medios de comunicación se oponen a que la gente vea esa película. En California pasaron una ley para que la pedofilia fuera un crimen, y no pasó. El Partido Demócrata se opuso a que la pedofilia se convierta en crimen. ¿En qué mundo cree usted que vive? Y tenemos una generación de niños estúpidos, y perdóneme la palabra, que creen todo lo que ven. Creen en lo que ven. Lo que le muestran frente a los ojos es lo que ellos creen. Necesitamos que la iglesia se levante en un poder económico y recursos para que podamos llenar los medios de comunicación con la palabra de Dios. Por favor, use sus redes sociales para hablar de Jesús. Use sus redes sociales para hablar de Jesús. El reino de Dios avanza agresivamente cuando las finanzas son agresivas. Qué tremendo, mire. Al mundo no le importa la iglesia cuando la iglesia es pobre. No le importa. Porque mientras tú eres pobre, a nadie te mira. Oh, pero que tú empiezas a prosperar, te van a poner el ojo, pero para asesinarte. Públicamente te van a querer matar. O sea, si los millonarios del mundo tienen dinero, está bien. Si los hijos de Dios tienen dinero, algo está mal.
Un hermano en Estados Unidos, comenzó a prosperar con sus empresas y en sus redes sociales comunicó que se había comprado un Bugatti, un Maserati, relojes de $500,000. Y él dijo: mire, es como Dios me ha bendecido por sus empresas. Y lo cancelaron en las redes sociales. No es pastor, le dijeron: mire los pastores cómo se enriquecen con la iglesia. No era con la iglesia, con su empresa. En otras palabras, si tú eres cristiano y prospera, no esperes que la gente te diga: wow, qué tremendo. No, el diablo se va a asegurar de que tú no seas un referente. La iglesia referencia si es pobre. Cuando la iglesia comienza a prosperar, Satanás la cancela. La iglesia necesita de recursos masivos para que el reino de Dios avance. Pero si Dios quiere que la iglesia avance, que Él envíe los recursos. ¿Y cómo te los va a enviar? ¿Cómo te va a enviar recursos a ti, que eres la iglesia, si tú estás pensando que ser pobre es una bendición? Aunque te los mandara, tú no los recibirías porque pensarías que el diablo te los mandó. Una pregunta: ¿qué sucedería si tuviéramos los medios para simplemente ir donde los alcaldes de cada distrito y tener la influencia para decirle: queremos hacer actividades evangelísticas semanalmente en este distrito? ¿Cuánto valdría hacerlo? ¿Cuánto valdría movilizar a los evangelizadores? Si queremos llevar alimentos, ¿cuánto costaría llevar alimentos? Si queremos llevar medicinas o queremos hacer una ayuda social, ¿cuánto costaría eso? La gente piensa en la acción social, pero nunca piensa en el costo de esa acción social. Nosotros aquí recogemos juguetes para los niños en diciembre, que les vamos a hacer regalos. Tenemos un tópico con medicamentos para que la gente que no es de toda la fe y la gente que todavía no tiene fe para sanidad, hay medicamentos allí. Pero ¿cómo se resiste la gente a la hora de dar? Porque Satanás les ha metido en la cabeza que la escasez y la miseria es parte de la voluntad de Dios. Una pregunta, iglesia: ¿cuánto cree usted que se necesita para plantar una iglesia? Plantar una iglesia es alquilar un local o comprar un terreno, edificar un local. Es que una persona que tenga valentía espiritual, que tenga un llamado de Dios, se atreva a dejarlo todo para ir por el llamado. Y por cierto, no hay muchos. Pero cuando se trata de llamado, todos quieren: pastor, ¿y de qué voy a vivir? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto voy a ganar? Si pastoreo, ¿cuánto voy a recibir? Vas a recibir el privilegio de servirle a Dios. Amén. Una pregunta: ¿y si tuviéramos un colegio? ¿Cuánto nos costaría tener un colegio? Pero un colegio de primera línea, no un colegio de lástima. Deberíamos tener colegios donde los millonarios del pueblo quieran estar con nosotros. No un pueblo donde los ricos del mundo digan: ¿cuánto necesitan? Yo los ayudo. Amén. ¿Sabe lo lindo que sería llegar a un barrio donde domina la droga, el alcohol, el sicariato, y poner allí un colegio de los mejores que hay? Poco a poco le robamos a ese distrito los niños de ese lugar. Educación gratuita. ¿Cuánto costaría eso? Todos quieren solucionar solamente orando. No, es orando y con el mazo dando. Ok, dejémoslo ahí. Quinto, porque es necesario que la bendición de Dios se manifieste, porque es necesario que la abundancia, la provisión, la salud de Dios se manifiesten en el evangelio a través de la iglesia, para darle voz y fuerza al evangelio sobre la tierra. Diga: voz y fuerza. La iglesia no tiene ni voz ni fuerza hoy en día, ni siquiera en Estados Unidos. La iglesia ya no tiene ni voz ni voto. Ustedes se dieron cuenta ¿quiénes fueron los primeros que le dieron permiso para abrir? Bares, restaurantes. Antes de darnos permiso a la iglesia para abrir, primero abrieron los restaurantes y los bares. Después abrieron los cines. Y de último la iglesia. Ahí se da cuenta usted lo importante que es la iglesia de Cristo en el mundo. Primero fueron los restaurantes, los bares y los cines. Por allá lo último, ahora sí la iglesia. En Estados Unidos, si se reunían a protestar,
era legal, pero si se reunían a adorar, era ilegal. Si salían a las calles a protestar, era legal. No había problema de contagio. Pero si los cristianos se reunían a adorar, aunque pusieran la estúpida distancia social, aunque usaran 30 mascarillas, peligroso. Va, los cristianos ahí están, ¿cómo dijeron? Peligrosos, están contagiando más. ¿Y por qué no le decían lo mismo a las protestas? ¿Usted se da cuenta cómo el mundo es? Aquí hay un hermano que trabaja en televisión y yo le decía, yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando pasa una mala noticia se vuelve noticia, ¿no? O sea, es noticia. Pero nadie cuenta el desenlace. El desenlace de las malas noticias nunca es noticia. De fulano asesinó a Perano, noticia. Pero ¿y en qué quedó? ¿Fue a la cárcel? ¿No fue a la cárcel? ¿Qué pasó con no? A la final no sabemos si fue verdad que lo mató o no. Entonces, en la mente de la gente no queda registrado si fue verdad o no. Fue asesino. En Estados Unidos ha sucedido mucho. A muchos hombres los han sacado noticias como violadores y no eran violadores. Pero cuando se probó que no eran violadores, ya no era noticia. Entonces, ¿cómo las noticias difuminaban o diseminaban la noticia? Una franjita abajo que nadie lee. Fulano de tal se probó que no era pedófilo. Fulano de tal se probó que no era violador. Fulano de tal se probó que no era el asesino. Ya nadie se dio cuenta, porque la gente le crea la imagen, no es lo que lee. Porque la gente no lee. ¿Cuántos de ustedes leen la franjita que corre abajo en los televisores? Nadie. Ustedes dicen que cuando venden cigarrillo, no sé si ustedes han llegado a ver, dicen, este producto no es para azul. Qué tremendo. Cuando es la imagen o es el video, se habla bien, se entiende bien. Cuando es la advertencia, la parte de ¿cómo? La advertencia, la parte negativa. Pero en el video está la advertencia. ¿No ha notado usted que cuando se trata de que usted se dé cuenta de lo que es correcto, se lo... pero estaba ahí. Satanás es sucio. La voz de la iglesia, la voz del evangelio nunca será oída a nivel mundial mientras la iglesia siga siendo pobre, mientras la iglesia siga siendo enferma, mientras la iglesia siga alabando la escasez, la pobreza y la necesidad. Eclesiastés capítulo 9 verso dice: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio. Diga pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Qué tremendo que la solución para la salvación de una ciudad la tenía una persona pobre. El asunto era que nadie se acordaba de él. Dile al que se lado, nadie se acuerda del pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Muchas veces usted va a ser escuchado de acuerdo a las conexiones que tenga. Hay personas que solamente le van a prestar atención a usted de acuerdo a las conexiones que usted tenga. Y las conexiones que usted tiene solamente las puede hacer si usted está en el nivel de esas personas que tienen conexiones. La sabiduría de la iglesia es despreciada. No importa la sabiduría que haya, no importa el poder que haya en la iglesia, la sabiduría de la iglesia es despreciada, porque la iglesia es una cenicienta. Podríamos tener la cura para el SIDA, podríamos tener la cura para cualquier enfermedad, pero como la iglesia es pobre, no la oyen. Yo he escuchado abogados que me han dicho, gente que trabaja en lugares importantes de justicia, dicen: cuando el caso es de una persona importante lo ponen de primero, cuando el caso es de una persona sin mucha importancia lo mandan para abajo. Porque aunque como es por fila, los casos, los folders están en fila, digámoslo así, en línea de espera. Si el suyo está a punto de llegar, pero alguien importante tiene un problema, ponen el de esa persona primero. A eso le dicen palanca, tarjetazo, vara, llámele como quiera, se llama influencia. Es ilegal, claro que es ilegal, pero ¿a quién le importa al final? El pobre, ¿cómo reclama?
Si usted tiene un problema judicial, los abogados cobran mucho dinero. Si pierde, usted tiene la opción de apelar, pero apelar le va a costar mucho dinero, más que el primer caso. Y si en la segunda apelación vuelve a perder, puede volver a apelar a la casación de la Corte Suprema, algo así. Pero eso le va a costar mucho más que la primera vez. En otras palabras, resolver un juicio que tal vez sea ilegal contra usted o que tal vez sea injusto, le va a costar a una persona miles de soles. Entonces mucha gente está en la cárcel no porque son culpables, sino porque no tuvieron el dinero para defenderse. Y le pusieron de defensor un abogado que apenas estaba estudiando y que de leyes todavía nada sabía. Cuando todo el mundo dejó a Jesús, Pedro dejó a Jesús, Juan dejó a Jesús, todos los discípulos lo dejaron. El que no lo dejó fue el discípulo que tenía dinero, porque era el que tenía influencia para reclamar el cuerpo de Jesús. Qué tremendo que el cuerpo de Jesús solamente lo puede reclamar una persona rica, no un hombre de poder como Pedro. No me oyeron. Qué tremendo que lo que pudo reclamar el cuerpo de Jesús no fue el poder de un hombre como Pedro, sino la riqueza de un Arimatea. Hay cosas que el poder milagroso no consigue, el dinero sí. La Biblia dice: el dinero sirve para todo. Yo creo sobrenaturalmente, créame que sí, en el poder de Dios y en los milagros. Pero hay situaciones que usted no puede pagar con un milagro. Como decimos en Colombia, que Dios le pague. No, Dios no paga, pague usted. Cuando usted tiene abundancia, la abundancia y la riqueza te dan una voz de autoridad en el lugar donde tú estés. Porque la gente que sabe que tú tienes dinero, saben que de alguna forma tú lo conseguiste. El que tiene dinero sabe que el dinero no llega solo. Hay un trabajo detrás, hay una sabiduría detrás, hay una capacidad detrás. Nadie llega a la riqueza de la noche a la mañana. Hay quienes la disipan de la noche a la mañana. Usted tiene una autoridad para hablar cuando tiene dinero. ¿Usted no ha visto a la gente que tiene dinero cómo habla? La Biblia dice: el hombre rico habla con autoridad, el pobre habla con ruegos. El pobre siempre que habla, habla como rogando. Cuando el rico habla, habla como mandando. Ok. ¿Usted se imagina? Usted tiene esa autoridad. Había un hombre, hay un hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor. Se llama Benson Idahosa. Y el hombre dijo: yo quiero que mi programa esté en la televisión nacional, en el horario estelar. Y le mandó una carta al gerente de la empresa de televisión, y el de la empresa le dijo: es imposible que su iglesia tenga un programa aquí. Le dijo: si usted no me da el espacio, a usted lo van a despedir. El hombre le contesta la carta y le dice: bueno, pues que me despidan, a ver. En una semana lo hayan despedido. Cuando llegó el otro gerente, le mandó la misma carta: necesito que mi programa esté en su canal de televisión. Cuando el segundo gerente se enteró de lo que le había pasado al primero, le dijo: claro que sí, pastora Idahosa, ¿a qué hora lo necesita? Usted y yo tenemos que llegar a un punto donde hablemos a ese nivel de poder. Esa es la iglesia. No se supone que la iglesia se reúna en estos 4 muros a compartir el evangelio y simplemente a compartir besos, abrazos, decir amén y aleluya. No, aquí venimos a entrenarnos, a reconocer y a recordar quiénes somos en Cristo, cuál es el poder que yace dentro de nosotros, entender que somos un tesoro. Aquí adentro hay un tesoro en este vaso de barro. Entienda, cuando Dios creó al hombre no le dio poder, le dio dominio. Él no dijo y le dio poder, y le dio dominio y le dio autoridad. El propósito de la iglesia es ejercer dominio y autoridad, y lo ejercemos hablando, orando, decretando, afirmando. Pero ese orar, ese decretar, ese afirmar, ese ser hombres y mujeres que le temen a Dios, tiene que reflejarse en unos recursos físicos tangibles que el mundo respete. El mundo tiene que volver a respetar a la iglesia. Eso solamente va a suceder cuando la iglesia vuelva a tener recursos. Una pregunta: ¿por qué usted cree que a la iglesia católica, hablando de iglesias cristianas, es la única religión que tiene voz y voto en el mundo? Porque tienen poder económico. La iglesia católica es la única institución religiosa que tiene un país dentro de un país.
¿Saben ustedes que al Vaticano, el Vaticano es un espacio de tierra, no recuerdo cuántos kilómetros porque es pequeñito, y es país? O sea, nadie puede tocar al Vaticano. Es un país dentro de un país. El Papa se reúne con los presidentes del mundo, tiene influencia mundial, pero tristemente hoy en día la influencia de la Iglesia Católica no es para evangelizar. Tristemente. Si la Iglesia Católica quisiera, podría acabar con el hambre del mundo mañana. Mañana podrían comenzar un proyecto y se acabaría el hambre en menos de un año. No habría hambre en la tierra si solamente la Iglesia Católica utilizara sus recursos. Y no quedaría pobre después de un año. Lo que pasa es que al mundo no le interesa que los pobres se acaben. Si todos son caciques, ¿quién va a ser indio? La Iglesia Católica es la única institución religiosa que es tratada como país. Tienen embajador en casi todos los países. Tienen su propia moneda, su propia policía dentro del Vaticano. Pastor, ¿y por qué? Porque tienen ese poder económico. Si la Iglesia Católica no tuviera poder económico, no tuviera lo que tiene hoy. Cuando el Papa dice A, nadie dice no. ¿Cuántos de ustedes saben que mucha gente proclama que Jesús era pobre? Y la molestia que tienen es: Jesús era pobre, Jesús era pobre, Jesús era pobre. Perfecto. En comparación a lo que Jesús tenía en el cielo, Él aquí vivía en pobreza. En comparación a lo que dejó. Pero entiéndeme, ¿cómo va a ser pobre un hombre que puede alimentar más de 5,000 personas en un día? ¿Cómo puede ser pobre un hombre? Escúchame bien. Que cualquier ciudad a donde iba podía tener casa mientras hacía sus campañas evangelísticas. Jesucristo dijo: las zorras tienen nidos y las aves tienen guarida. No recuerdo exactamente el verso. Y él dice: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y dicen: ve, él no tenía dónde, no tenía casa. No, es que él no tenía morada fija. Jesús no tenía la oportunidad de estar 2 o 3 noches en la misma ciudad. Podía estar 1 semana o 2 semanas en una ciudad y tenía que irse a otra. A veces le tocaba dormir en barcos. Si ustedes notan, Jesús no andaba a pie, Jesús andaba en barco. Ah, no me oyeron. Él no andaba a pie, él andaba en barco. Y si era por tierra, pues en burro. Y andar en barco o en burro en los tiempos de Jesús era de gente rica. Una pregunta: ¿cómo puede ser pobre un hombre que tiene a un contador? ¿Cuántos pobres tienen contador? No, mío, si cuando uno es pobre uno mismo cuenta lo que uno tiene y le hace falta. Ok, ¿cuánto tienes que administrar tú para tener una persona que te ayude a administrar? Jesús tenía contador, claro, pregúntele a Judas. Judas era el contador de Jesús, era el que manejaba las finanzas de Jesús. Era su pariente, era su amigo. Sexto, ¿cuál es el propósito y la necesidad de que la iglesia camine en esta bendición financiera, económica, de salud? Es para que usted y yo existamos y vivamos como agentes de Dios para ser un canal de bendición en esta generación. ¿Cómo vamos a ser un canal de bendición para esta generación si escasamente tenemos para comer o para subsistir? Entiéndame, el poder del evangelio no está en la predicación solamente. Yo estoy seguro que el enfermo, cuando es sanado sobrenaturalmente, tiene más predisposición para escuchar que el que simplemente escucha y sigue enfermo. Créeme, una sanidad o un milagro te va a poner atento. Una sanidad o un milagro va a hacer que la gente te preste atención. Es más fácil predicarle al pobre que darle de comer al pobre. Porque para predicarle solamente hay que abrir la boca. Pero alimentarlo significa finanzas, recursos. Qué difícil sería llegar a una casa donde tú sabes que hay necesidad económica y llegar con un buen mercado y decirle: mire, aquí les trajo Dios una tremenda bendición, ahora sí, compartamos el evangelio.
Por favor, siga. Créame, Dios quiere que usted y yo seamos los canales de su bendición. Él le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir y tú serás bendición. En otras palabras, yo te doy y tú repartes. ¿Por qué? Porque si Abraham da, si Abraham recibe y Abraham reparte, el que queda bien es Dios. Porque como Abraham es amigo de Dios, Abraham no se va a llevar el crédito. Abraham va a decir: mira lo que Dios te mandó. No podemos hacer eso hoy en día. Amén. A Jesús lo seguían las multitudes porque Jesús les daba de comer. Aunque una vez les dijo: claro, ustedes me siguen porque le llenó la panza, pero al menos algo les pasó. Algo recibieron. Esos 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés, entre esos 3,000 había un montón de esos que le seguían solamente por la papa que comían. Dios quiere que tú y yo vivamos en esta vida como agentes de bendición, agentes del reino de Dios. Génesis 12 verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vuelvo y repito, el mundo está esperando que Dios los bendiga y la bendición es la iglesia. El mundo está esperando que Dios los bendiga y la bendición somos nosotros. Pero ¿cómo vamos a bendecir al mundo nosotros si nosotros mismos no tenemos esa bendición? 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, o que sean dadivosos, que sean generosos. Pablo le está diciendo hoy a los ricos que no se les olvide que lo que Dios les dio sí es para que lo disfruten, pero es también para que sean generosos. Sería una gran maldición que Dios te dé recursos para que tú los gastes solamente en ti. ¿Cómo es que entonces podemos ser un canal de bendición para esta generación? La Biblia nos manda a hacer bendición para el pobre y la viuda, que en verdad es viuda. Se supone que la iglesia debería ser bendición para el huérfano y el desolado, para el huérfano y el desvalido, como dice Papá Naum, para los menos favorecidos. Deberíamos ser bendición para el desempleado, bendición para el enfermo y remedio para el afligido. Entiéndame, la iglesia no es una clínica. La iglesia no es un centro de beneficencia. La iglesia es un centro de entrenamiento. Pero toda la gente que viene aquí debería irse con un milagro, una sanidad, una bendición. O sea, cuando la gente llega a la iglesia, la gente tiene la mala idea de que aquí van a recibir algo, como que la iglesia tiene la responsabilidad de darles algo. No, la iglesia no tiene la responsabilidad de darte nada. Pero se supone que cuando tú vienes, algo tiene que pasar contigo. Es imposible que tú te acerques a Dios y te quedes igual. Pero si no tenemos el dinero, si no tenemos los recursos, si no tenemos el poder, si no tenemos las finanzas, a veces el mendigo te pide dinero y como tú no le das, te maldice. Pastor, es que si le doy al mendigo, si de pronto es drogadicto, se lo va a gastar en droga. Que se lo gaste en lo que le dé la gana, pero que quede el testimonio de que cuando pidió, un hijo de Dios le dio. Excusa no va a tener. Aleluya. La parte más poderosa del evangelio es que usted pueda hacer bendición para el necesitado. Jesucristo dijo que un día Él va a poner a la mano derecha a los corderos y a la izquierda a los chivos. A los de la derecha le dice: porque ustedes cuidaron de mí cuando estuve desnudo, cuidaron de mí cuando tuve hambre, cuidaron de mí cuando estuve desnudo, preso y enfermo. Ellos dijeron: Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo o preso o con hambre? ¿Cuándo te vimos en tanta necesidad? ¿O cuándo estuviste preso? Él dijo: cuando lo hicieron con los pequeñitos, lo hicieron conmigo. Cada que nosotros podemos bendecir a alguien en necesidad, es a Jesús a quien estamos bendiciendo. O sea, entienda, es Jesús el que recibe. Jesus. Pastor, ¿por qué? Porque es Cristo el que queda bien al final. Una pregunta: cuando usted le da algo a alguien en necesidad, ¿a quién le dan gracias? A Dios. Siempre Dios es el que se lleva las gracias. Yo declaro en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo,
que lo que era escasez se acaba en la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que se llama estancamiento, todo lo que se llama escasez, todo lo que se llama limitación económica, limitaciones de salud, se acaba. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro bendición en la obra de tus manos. Declaro que todo asedio de pobreza en tu vida se acaba en el nombre de Jesús, y que Dios te bendiga para que tú seas bendición. En verdad esta predicación es para excitarte, es para que tú entiendas, abres los ojos y te des cuenta que Dios quiere darte recursos para bendecir a otro. Te garantizo que tu familia se convertiría más rápido si tú, en vez de predicarles y mandarlos para el infierno, les ayudaras a solucionar sus problemas. Oh, te lo aseguro. Pero tal vez solamente nos usen y no sean salvos. Ese ya no es problema mío. El problema mío es mostrarle el poder del evangelio. Lo que hagan después es problema de ellos. Yo quiero que usted entienda que se necesitan recursos para que la visión de llenar la tierra con la gloria de Dios se cumpla. Hágase esta pregunta. Usted que pertenece a Maranata, usted que es un servidor de esta iglesia, ¿lleva usted en los hombros la visión de esta iglesia? ¿Lleva usted en sus hombros la visión de la iglesia, o solamente cree usted que el pastor la lleva? Porque yo la llevo. Y yo voy a correr con esta visión hasta que el aire me entre por los pulmones. Pero en verdad, un hombre solo no puede llevar a cabo una visión. Es más, la visión que Dios nos ha dado, yo no la puedo cumplir. Yo oro que mi hijo Naisa, o mi hija Hannah, o Yoshia, o John continúen con la visión. Es imposible que un solo hombre cumpla esto. Padre Santo. Pablo decía: ¿quién soy yo para tremenda obra? Pero carga usted la visión conmigo. Porque cuando usted carga la visión con el hombre de Dios, la visión que Dios le dio, entonces usted va a caminar diferente. Usted va a actuar diferente. Entienda esto. En el mundo es así. Todo el que quiere correr bien consigue un entrenador. El que quiere aprender a volar consigue un instructor. El que quiere aprender a ser militar tiene que buscarse una autoridad, un capitán, un general. El que quiere la universidad y aprender tiene que buscar un profesor. Pero si usted quiere progresar en el reino de Dios, usted tiene que tener un Moisés. Amén. Lo que es verdad en el mundo natural es verdad en el mundo espiritual. Yo le creo a Dios porque Dios levanta en la iglesia hombres y mujeres millonarios, hombres y mujeres con influencia económica, pero que tengan la visión no de ser ricos para ellos mismos, sino ser ricos para Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo: alma, reposa, muchos bienes tienes, has conseguido mucho dinero, tienes que crear almacenes más grandes para guardar tantas cosas que tienes? Y él le dice: hoy te mueres, y todo lo que conseguiste, ¿de quién será? Esto te pasa por ser rico para ti, pero no ser rico para... En otras palabras, el que es rico para Dios, Dios le alarga la vida. El que es rico para Dios, Dios le alarga la vida, porque a Dios le conviene la gente que usa los recursos que Dios le da para que su reino se extienda. ¿Qué hacemos entonces para acceder? ¿Qué hacemos entonces para poder entrar a este tiempo de bendición profética, donde las finanzas, el poder, la sanidad, la liberación, el echar fuera demonios, el sanar enfermos, se convierte en el día a día de cada hijo de Dios? ¿Entiendes? Los ataques que vienen a tu vida es porque tú los recibes. Cuando tú caes, escúchame, hijo, cuando tú caes en este espíritu de víctima, de yo no entiendo por qué me pasa esto, pero mire lo que y tú simplemente te quedas enredado en todo lo que te pasa, caes en el plan de Satanás de solamente mirarte a ti. Porque cuando en medio de la miseria tú te paras a servirle a Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Yo no soy una víctima. No. En medio del foso de los leones, Daniel no era víctima. En el fuego, Sadrach, Mesach y Abednego no eran víctimas. Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos en la persecución no eran víctimas. Estaban influenciando el mundo tanto que 2000 años después se sigue hablando de este Jesucristo.
Yo sería la persona más miserable del mundo si, conociendo esta verdad del evangelio, no se la predico a usted, por temor a que me digan a mí: ve, otro predicador de prosperidad. No, yo no estoy predicando prosperidad, yo estoy predicando propósito de Dios. Y que para que ese propósito se cumpla, la iglesia tiene que levantarse en poder y autoridad. Por eso, jovencitos, ustedes tienen que ser profesionales. No es para conseguir dinero solamente, sino para que en su profesión ustedes se puedan influenciar a otro. Necesitamos abogados que tengan un corazón santo y temeroso de Dios, pero que sean unos lobos en las leyes. Necesitamos gente que en lo que tiene que ver con leyes, sean unos lobos, pero con el corazón de una paloma, con un corazón tierno para Dios. Necesitamos médicos con un corazón para Dios. Necesitamos profesionales que tengan un corazón para Dios. La verdad, un profesional le presta más atención a otro profesional que a uno que no lo es. ¿Qué hacemos entonces, Señor? ¿Qué hacemos, pastor? Tome la decisión en esta noche de convertirse en un agente de Dios para financiar el reino de Dios en medio de esta generación. O sea, metas en la cabeza: mi salud, mi sanidad, los recursos que tengo, la casa que tengo, la familia que tengo, todo lo que tengo tiene que funcionar en pro del avance del reino de Dios. Porque si mi única preocupación es lo que yo puedo conseguir para mí, entienda, no me malentienda a mí. Yo no quiero que usted diga simplemente: mire la casa que tengo, mire el carro que tengo, mire lo que Dios me ha dado. No. Es que todo eso que tú tienes tiene que funcionar en favor del reino de Dios. Que si tienes un avión como Kenneth Copeland, ese avión sirva para la obra de Dios. En África hace unos días hubo una isla que se inundó, muchos damnificados, mucha gente con hambre. ¿Y sabe quién fue el primero que mandó comida para esa isla? Un pastor, un profeta. Como no había forma de que aviones llegaran, alquiló helicópteros. Los helicópteros alzaban las cajas de comida y las llevaban a esa isla. En otras palabras, esa isla ahorita está abierta al evangelio, porque solamente fue un profeta el que mandó comida, ni el gobierno mandó comida. Pero la gente dice: oh, tremendo, sí, pero ¿cuánto costó eso? ¿Cuánto costó eso? ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cuántos van a ser parte de esa generación? Ya conmigo: yo seré parte de esa generación. Aleluya. En tanto dependa de mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no moriremos en escasez, moriremos en abundancia de generosidad. Moriremos pero en abundancia de generosidad, destruyendo la pobreza de otros, acabando con la miseria de otros, mostrándoles un mejor camino a otros. Ya conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo contigo para convertirme en una fuente de recursos para el avance de tu reino. Levante su mano y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo me comprometo, Señor, a que yo y mi casa viviremos para servirle a esta generación. Mientras tenga recursos, mientras tenga abundancia, madrugaré a servirte y a proclamar tu evangelio. Por causa de tu reino, Señor, diga: por causa de tu reino, Señor, utilizaré mi vida, mi salud, mis recursos, mis finanzas para perseguir y destruir el reino de Satanás en el nombre de Jesús. Es una decisión que yo he tomado. Así es y así sea. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Aleluya. Salmo 122. Salmo 122, verso 9, y aquí voy a terminar. Dice: por amor de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, yo voy a buscar tu bien por causa de la casa de Jehová, o por la causa de Jehová. Entiéndame, haciéndole bien al pobre, haciéndole bien al necesitado, haciendo bien a la gente angustiada, la casa de Dios es la que se levanta. Por amor de la casa de Yahvé, dice la Biblia Kadosh.
nuestro Elohim, buscaré diligentemente tu bienestar. Entienda que donde usted y yo estamos hoy es el producto de la forma como pensamos. Yo no seré maldito al entrar ni maldito al salir. Yo tengo una declaración en la boca y es: yo soy bendito al entrar, bendito al salir, bendito al regresar. Yo salgo en bendición de mi casa y regreso en bendición a mi familia. Mis hijos, el diablo no los va a tocar. Hay un muro de fuego y hay un espíritu de terror y espanto alrededor de mi familia en el nombre de Jesús. Cambia tu manera de pensar. He dicho por esta noche, porque si toco el segundo punto, aquí nos quedamos otros 20 minutos. Continuamos el próximo viernes. ¿Cuántos están aprendiendo algo? En serio, en verdad están aprendiendo algo. Mírese las manos, por favor, mírese sus manos. Profetícele a esas manos, diga: en el nombre de Jesús, estas manos son benditas. Todo lo que yo toco es bendito. Enfermo que toco se sana. La pobreza, la miseria, la escasez nunca harán parte de estas manos. Estas manos tocarán abundancia, riqueza y finanzas, recursos suficientes para avanzar el reino de Dios. La bendición de Jehová está sobre estas manos. Padre celestial, usa estas manos para bendecir al necesitado, al pobre, al enfermo. Que yo me pueda convertir en un financiador de tu reino, Señor, para llevar tu evangelio por toda esta nación, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Póngase de pie en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo, recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.